Dice el título de este video. Voy a poner esta RTX 3080, la Supreme X de la ensambladora MSI, una GPU que la verdad es que tienes que tomar en cuenta si tú quieres meterte en el mundo de la minería, porque aquí voy a mostrarte la máximo que pude sacarle mensualmente o diario en caso de que tú quieras poner una gráfica como esta o la quieras meter al mundo de la minería. También tengo experiencia con ella en cuanto a los videojuegos, en cuanto a la edición de video. Yo comparo esta GPU con la RTX 3090 y fíjense que es mucho que decir, porque estamos delante de que esta viene con 10 GB de VRAM y la 3090 viene con 24 GB de VRAM. Sin embargo, los resultados te van a dejar con la boca abierta. Fíjate, esto fue un unboxing que yo hice un tiempo atrás, y lo que me gusta de esta gráfica es esto, que fíjate donde trae un soporte para GPU, dado a que es una gráfica súper larga. Es importante de que tú le pongas este soporte, y así vas a evitar de que el puerto PCI Express de tu motherboard no se vaya a romper o no se vaya a quebrar, porque tiene un tamaño considerable y es algo que tú tienes que tomar en cuenta si decides comprarte una gráfica como esta. También trae esto que me llamó mucho la atención, que es este mousepad, que en el cual si tú no tienes un mousepad gamer, pues esta lo tiene todo. También trae un mousepad si tú quieres dedicarte al mundo de los videojuegos, y es una monstruosidad a nivel de videojuegos. Voy a dejarte un enlace donde hice el unboxing, un enlace donde hice prueba de videojuegos, para que ustedes vean cuánto FPS me da esta gráfica en videojuegos. Pero en este video quiero concentrarme en la minería. ¿Cuánto me da esta gráfica en 24 horas? ¿Cuánto dinero me da esta gráfica en 30 días? Así que vamos a ver cuánto tú puedes ganar con esta bestia. Tiene un diseño hermosísimo. Fíjense esos tres ventiladores, y hacen un trabajo increíble, porque te vas a sorprender cuántos grados te brinda esta gráfica cuando tú la metes en el mundo de la minería. Recuerda que la temperatura de las VRAM es diferente a la temperatura de la GPU. Es bueno que lo sepas por si tú decides meter una gráfica como esta a minar Ethereum. Aquí también donde la instalé, para que tengas una idea. Y mira esto, donde tú puedes, qué sé yo, aquí tú la puedes overclockear de manera manual. La puedes poner en modo silencio y la puedes poner en modo gaming, con tan solo tú presionar este botón que está aquí. A ver si la cámara enfoca. Mira, ahí tú presionas, la pones en modo de silencio en caso de que tú no quieras mucho ruido. Y si la quieres poner gaming, que te mande toda la potencia de esta gráfica, pues puedes hacerlo con tan solo tú activar este botón que te estoy presentando en la pantalla. Pero mira, vamos al grano. Mira la instalación, la verdad es que se ve hermosa. Fíjate también el soporte, como lo puse ahí, para que no se vaya a quebrar mi puerto PCI Express. Pero vamos arriba. Voy a cerrar esto, y hice un pequeño clip aquí. Fíjate cuánto megahertz brinda esta gráfica. Está brindando aproximadamente 102 megahertz. Esto es lo máximo que pude sacar, overclockeándola y llevándola al límite. Fíjate, llevándola literalmente al límite. 1500, fíjate, está a tope, y los ventiladores también están a tope. Visto eso, voy a entrar aquí a esta página. ¿Vieron cuánto me brindó? Me brindó 102 MHz, pero estaba a tope, es decir, las VRAM estaban al máximo, y fíjense la temperatura que estaba arrojando, 38 grados. Antes de seguir con el video, no le recomiendo a nadie que se meta, que coja una tarjeta de video como esta para minar. Recuerda que si tú decides hacerlo, que esto quede bajo tu responsabilidad, porque en este mundo de la minería la tarjeta de video se te puede dañar, se te puede arruinar, y hay muchas cosas que tú debes saber si tú quieres, por ejemplo, agarrar una GPU como esta
para ponerla a trabajar, para ponerla a minar, debes tomar en cuenta de que con el tiempo la tarjeta se puede arruinar, los ventiladores se pueden dañar, la VRAM se puede quemar y es un riesgo que los mineros, la gente que se dedican al mundo de la minería, es un riesgo que se va a tomar a la hora de tú dejar tu tarjeta de video trabajando 24/7. Tampoco recomiendo que la pongas a tope, que la pongas al máximo como presenté en este video, que está literalmente a toda la velocidad. Yo tampoco recomiendo esto. Yo la dejo en un término medio, la dejo por lo menos, qué sé yo, que me esté tirando unos 90 MHz para no llevarla forzada. Pero si tú la compras y tú decides meterla a la máxima capacidad, que todo eso quede bajo tu responsabilidad. No les recomiendo a nadie que lo haga. Pero bien, esta es la página. Es una página muy buena y aquí tú no vas a tener ningún fallo a la hora de tú calcular cuánto dinero puedes ganar. Fíjate que me arrojó 102 MHz, la voy a dejar ahí. Y si le doy a calcular, esta me estaría dando aproximadamente por día, solamente me estaría dando unos $6. $6 a como está el mercado ahora mismo, que ahora mismo el Ethereum está costando $2,000 y pico de dólares. De hecho, vamos a ver, porque ustedes saben que el mercado últimamente ha tenido una baja. Aquí está precios, y en precios conseguimos Ethereum está ahora mismo en $2,240 a como está el mercado hoy, porque si sube a 4,000 y pico como estuvo hace un tiempo atrás, cónchale, mi cámara se está frizando, pero no importa, voy a seguir con el video. No le paren a eso. Pues ahora está en $2,240. A este precio tú puedes conseguir diariamente. Puedes conseguir unos $6. Ajá, $6.75. 6.75 por 30. Te estarías consiguiendo $202. Que no lo veo nada mal. A cómo está el mercado. Imagínense si el Ethereum tuviera a 4,000 como estuvo hace un tiempo atrás, pues tú estarías sacando $400. También tienes que tomar en cuenta de que la criptomoneda también puede bajar. Es posible que se ponga a menos de $2,000, que también llegó a ese precio hace un par de semanas atrás. Y estas son las cosas que tú debes de tomar en cuenta por si tú decides meter una gráfica como esta al mundo de la minería. Yo digo que esta gráfica es muy buena porque fíjate, la 3090 le dobla el precio a esta y yo apenas le puedo sacar a mi 3090 118 MHz. Estamos hablando de una diferencia de 18 MHz. Sin embargo, fíjate cuánto me está dando la 3090. Vamos a calcular. Espérate, que hice aquí. Ajá, vamos a poner 118. No, hice algo mal. Voy a poner aquí 118 y voy a marcar 3090. Ponerle 118. Se le puede sacar hasta 128, pero yo la llevo a 120. Vamos a ponerle 120. Eso es haciéndole un overclocking para, qué sé yo, que la tarjeta no se vaya a dañar muy rápido. Fíjate, la diferencia son $1. La otra me estaba dando $6. Y esta me está dando $7. Estamos hablando de una diferencia de $1 y pico. Sin embargo, la diferencia en precio entre las dos gráficas, la 3090 ronda en un precio de unos $2,500, $2,700. Y la RTX 3080 Supreme X ronda en un precio de unos... De hecho, que yo la compré a este precio. Mira, te voy a enseñar. Mira el precio aquí arriba. Yo la compré en $1,134 más impuesto. Me salió como en $1,200, $1,200 y pico de dólares aproximadamente, porque yo la compré en una tienda que yo compro siempre, y ellos ahí la ponen a precio de ensambladora. Esto es un precio de ensamblador, porque si tú compras la Founder Edition, sabes que esa va a costar menos dinero, pero esta me costó $1,134 y la 3090
me costó en esa misma tienda 1.800 y pico de dólares. Estos son los precios reales. Pero en la tienda, si tú vas y la quieres comprar en la tienda, sabes que van a salir mucho más cara por el tema de la sobrevaluación y el tema del stock, que casi nunca hay gráfica de esta en stock en la mayoría de tiendas donde nosotros compramos. Así que cuéntame tú qué piensas aquí en la caja de comentarios. ¿Te comprarías esta Supreme X para ponerla a minar? $202 mensuales. Esto es un dinero que resuelve muchísimos problemas en algunos países. A mí la verdad es que me encanta. Es una tremenda gráfica. Se porta muy bien en cuanto a la temperatura. Tanto la temperatura de la VRAM como la temperatura de la GPU hace un gran trabajo. Y MSI es una ensambladora que se gana todo mi crédito porque hasta el día de hoy no he tenido ningún problema con las tarjetas de video del fabricante MSI. Si te gustó el video, regálame una suscripción, dale like y te veo en la próxima entrega. Bye bye, hasta el próximo video.